Ahora vamos a abrir una mesa que es complementaria, evidentemente, porque de lo que vamos a hablar es de competitividad europea en un momento también de grandísimos retos económicos y políticos que tiene la Unión Europea, en un mundo también en cambio. Les presento a nuestros invitados. El señor Carlos Cuerpo es ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. Hola, ministro. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Alicia García Herrero es economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Ángel Ubides, director general y jefe de estudios económicos de renta fija global y macroeconomía en Citadel. Gracias también por aceptar la invitación de este Foro Aspen, de estos 15 años del Foro Aspen. Ministro, ya sé que es la pregunta del millón, ya sé que se lo habrán preguntado muchos compañeros periodistas, pero yo soy periodista y por tanto tengo que seguir incidiendo en la pregunta. Pero seguro que hoy encontraremos el titular, seguro. ¿Hasta dónde va a llegar la guerra comercial y, sobre todo, qué impacto va a tener en la economía española y en la economía europea, en opinión del ministro de Economía? Bueno, efectivamente es una pregunta que no coge a nadie por sorpresa, ¿no? Dentro de la enorme incertidumbre que hay en torno a este tema, esto, desde luego, podemos decirlo con probabilidad 1 que va a llegar. Bueno, de todo, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, más con dos compañeros de panel tan distinguidos, que además son buenos amigos y son guerreros los dos, o sea que vamos a tener una charla entretenida. Voy a intentar ser rápido también para dar pie a que haya más discusión. Yo he empezado precisamente por el elemento de la incertidumbre, porque creo que es en el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Llevamos años hablando de un contexto de nueva incertidumbre o de incertidumbre aumentada, y parece que nos vamos superando, ¿no? A medida que vienen estos nuevos shocks, y ya poco a poco estamos todos aprendiendo a vivir en este contexto, incluyendo sector productivo, ¿no? Incluyendo nuestras empresas, pero también los ciudadanos. Ello no quita que efectivamente estamos básicamente con muy poca información sobre cuál es el corto plazo incluso, ¿no? Que podemos esperar. Hace poco lo leía en un tuit y me pareció bastante significativo. Hasta estos últimos meses, los datos que teníamos sobre barreras arancelarias eran datos que tenían una frecuencia trimestral o incluso anual. Hemos pasado a datos intradía para las barreras arancelarias, ¿no? Y esto nos da un fiel reflejo de lo que está pasando, ¿no? De ese punto de ruido y de incertidumbre que afecta mucho a la economía, porque muchas veces es el propio anuncio de este tipo de medidas lo que provoca ya un impacto económico, ¿no? En cuanto a retraer decisiones de consumo o de inversión. Yo creo que, por lo tanto, estamos al inicio de este proceso, como decía, donde por ahora lo que los distintos servicios de estudios nos dicen es que el impacto agregado podría ser escaso o pequeño, pero falta mucho por ver, ¿no? Y luego, además, tenemos que ese impacto, aunque a nivel agregado pueda ser no demasiado significativo, sí que sectorialmente pues puede impactar de manera muy decidida, con lo cual tenemos que estar muy alertas y, para mí, mandar un mensaje esencial de saque, que es que este tipo de medidas son nocivas, son medidas que van en detrimento de nuestra economía, tanto del que la impone como del que la sufre, ¿no? En este caso ya se están viendo algunos efectos de la propia economía americana, y yo creo que ese tiene que ser el punto de partida de nuestra discusión, y hablamos además, en este caso, de Estados Unidos y Europa, la mayor relación comercial del mundo. Entre los dos somos en torno al 43% del PIB, entre los dos somos el 30% del comercio mundial, 4.400 millones entre comercio de bienes y servicios pasan día a día el océano Atlántico, ¿no? Yo creo que esto, de nuevo, da fe de lo que nos estamos jugando y de lo que tenemos que proteger, ¿no? Y ese, para mí, es el punto inicial y el punto de saque. Dicho esto, evidentemente, desde Europa no podemos ser ingenuos, ¿no? en este contexto, y tenemos que estar preparados para medidas que se impongan que sean injustas e injustificadas para nuestras empresas. ¿Esto significa que hay un plan por parte de la Unión Europea? Bueno, ya hemos visto la primera reacción por parte de la Comisión Europea. ¿Pero es la primera de más meditadas o es la primera? De hecho, esta primera, que viene a raíz de los aranceles sobre el acero y el aluminio y los productos derivados que se pusieron en Estados Unidos, diríamos que era la más automática, porque ya tuvimos esta misma situación hace unos años, ¿no? Pero además, lo que ha hecho ahora la Comisión es decir, oye, la actualización de estas medidas que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos tiene un mayor impacto
de la que pusieron originalmente en el año 2018, con lo cual nosotros no solo vamos a recuperar las medidas de respuesta que ya había, sino que vamos a poner sobre la mesa medidas adicionales para que cubra la totalidad del espectro, que está en torno a 25.000, 26.000 millones, según ha estimado la propia Comisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese mensaje se lanza, y además se lanza con dos elementos que para mí son fundamentales. Uno, la proporcionalidad, es decir, que estamos estimando cuál es el impacto y respondemos en la justa medida, y luego que estamos abiertos a negociar y a discutir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que la Comisión haya retrasado la entrada en vigor de estas medidas hace que yo creo que se mande una señal de que estamos dispuestos a entrar en una negociación específica, ya sea a nivel sectorial o ya sea a nivel agregado. Para mí es importantísimo que sigamos manteniendo algo que se está haciendo hasta ahora, y es la unidad de respuesta. Aquí en temas comerciales quizás es más fácil de ver porque le corresponde a la Comisión Europea la competencia, ¿no?, de negociación, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor algunas medidas van a empezar a afectar de manera distinta, asimétrica, a algunos países, a algunos Estados miembros, y ahí ese será el test de la verdad, ¿no?, donde tengamos que estar a la altura todos y mantener una posición cohesionada y unida en esta respuesta. Tenemos las herramientas adecuadas para responder, más allá de estas medidas que ya se han tomado o que ya se han anunciado que podrían tomarse en materia arancelaria. Nos hemos dotado de instrumentos que pueden activarse en caso de que sea necesario, y aquí Europa, de nuevo, yo creo que tenemos que responder a la altura de las circunstancias. Y aparte, y seguro que tendremos tiempo de hablar de esta reacción que es más defensiva, ¿no?, ante estas medidas proteccionistas, yo creo que lo bueno de estos últimos meses es que nos está poniendo las pilas, ¿no? En muchas circunstancias hablábamos que Europa responde bien ante las crisis, pero que esta agenda de competitividad europea, ¿no?, de Mario, de Enrico, de Draghi, de Letta, nos plantea una urgencia que es difícil de ver, porque los problemas de productividad, competitividad son más de medio o largo plazo. Pues bien, ahora de repente, ¿no?, ya hemos como acortado los tiempos y estamos en un modo crisis en Europa en cuanto a la respuesta, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento muy positivo, y hay que mantener esa iniciativa para todo lo que nos queda por hacer, porque hay mucho elemento que nos queda por hacer. Tenemos muchos deberes en Europa, y lo podremos comentar, temas de mercado interior y, por supuesto, toda la discusión que hay en torno ahora mismo a la seguridad. Alicia García Herrero conoce muy bien la situación de China y la relación complicada ahora mismo entre China y Estados Unidos. También esa relación está en modo crisis, pero para la economía mundial, ¿qué efecto? Y también estoy pensando evidentemente en Europa, en esas turbulencias que pueden llegar añadidas a nuestras tensiones. ¿Se puede despertar de esa guerra comercial que también estamos asistiendo entre Washington y Pekín? ¿Nuestra guerra comercial con China o Estados Unidos y China? Estados Unidos-China y la capacidad de desestabilización que tiene también para la economía europea. A ver, Estados Unidos y China no están en una guerra comercial, están en una guerra estratégica de largo plazo, a la que ahora, digamos, de manera temporal, digamos, se han añadido unos aranceles adicionales. Pero esto no es lo que preocupa a China, para nada. No porque no sea malo, sino porque no es el problema mayor. China teme una contención tecnológica de Estados Unidos que se inicia con Trump, pero que se acelera con Biden, y que China teme que Trump acelere adicionalmente. Porque lo que China pretende, y de hecho hablábamos antes, podría estar consiguiendo en algunos sectores, y ahora daré unas cifras, es el no ser dependiente de Estados Unidos. Antes hablábamos, ¿no?, hablaba Letta de nuestra dependencia, y yo creo que hay que añadir nuestra dependencia tecnológica, ¿no? Entonces, China intenta evitar esa situación, y para eso, pues bueno, ha hecho una cantidad de cosas importantes, pero sigue en algunos aspectos de tecnologías críticas, especialmente dependiendo de Estados Unidos, y teme esa, ¿no? Alguien habló del tweet de Carlos, de Elon Musk, sobre "You behave or ¿no? Sí. I disconnect". Bueno, sí, pues claro, China no se va a encontrar en esa. Entonces, es mucho más que el aspecto comercial. Yo creo que eso,
al menos hasta ahora, aunque bueno, ahí estamos, ¿no?, con lo que ha ocurrido en Ucrania para hacernos reflexionar adicionalmente, es lo que diferencia nuestra situación de la de China con Estados Unidos, hasta la fecha. Ahora vamos a ver. Pero yo creo que tenemos que aprender de la reacción de China a Trump. O sea, ¿cuánto se ha preparado China a la llegada de Trump respecto a cuánto se ha preparado Europa? Esto, y un poco parecía, China, ¿no?, involuciona como, ¿no? Pero bueno, es que tienen motivos también, ¿no? O sea, hay una parte de esa involución que es una reacción a la contención de Estados Unidos que ya lleva muchos años, o sea, que no ha llegado el día 20 de enero, pero a la que se han preparado. Y yo creo que Europa tiene que entender, igual no como lo está haciendo China, no quiero decir eso, pero que hay que tener este pensamiento estratégico, más allá de un montón de deberes. No, me los he apuntado aquí, no acababa de apuntar y no quiero hacer llorar al público, así que dejo los deberes de Europa. Pero vamos a hablar de los deberes, claro. Bueno, pero además de eso, tenemos que ser estratégicos en lo que son nuestras dependencias críticas. No hemos hecho un montón de estudios, la Comisión Europea, de las dependencias críticas con China, que son brutales, y las de Estados Unidos también son brutales. O sea, que es que esas aún las tenemos que, ¿no? Y Trump lleva allí ya 2 meses y todavía no hemos acabado de pensar cuáles son nuestras dependencias estratégicas. Entonces yo, por resumir, creo que la competencia estratégica entre Estados Unidos y China es, digamos, el pan de nuestro siglo. O sea, esto no es Trump y los aranceles, no. Y hay que verlo así, desde esa perspectiva. Y entonces Europa se tiene que colocar en esa perspectiva histórica, no en los aranceles del 20 respecto yo que voy a tener el 25, no. Es mucho más complejo que eso. Y bueno, y yo creo que ese es el ejercicio, ¿no?, de nosotros en esa estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia? Muy buena pregunta para Ángel. En este contexto, Europa, ¿qué plan tiene? ¿O cuál es el plan que debería tener? Mira, yo creo, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que algo que ha dicho Alicia, que es muy importante, ¿no?, que es China lleva 10 años preparándose para esto. O sea, el plan China 2025, Belt and Road, la circulación dual, el plan de ser líderes en todos los sectores tecnológicos. O sea, China tomó una decisión estratégica hace 10 o 15 años que dijo: yo voy a ser independiente. Por otro lado, Estados Unidos lo que está haciendo es reflejar su propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, la apertura de los mercados y la apertura del comercio internacional, pues eso lo hizo Estados Unidos y Europa para ganar cuota de mercado en el resto del mundo. Así de sencillo, ¿no? Todos los acuerdos de libre comercio, al fin y al cabo, consistían en que el resto del mundo rebajara barreras y las empresas que dominaban eran las empresas occidentales. Estados Unidos llegó a una conclusión hace unos años de que ya no le interesaba, porque la competencia que venía del resto del mundo, sobre todo de China, pero no solo de China, era cada vez más importante, y entonces empezó a levantar barreras. Las barreras las empezó a levantar pues a finales de la administración Obama, siguieron con la primera administración Trump y siguieron con la administración Biden. Los aranceles siguieron levantándose, las sanciones siguieron levantando. Entonces, el mensaje tanto de China como de Estados Unidos ha sido muy claro en los últimos 10 años. El problema que hemos tenido en Europa, yo creo, es que seguimos teniendo esta mentalidad de reacción. Entonces, reaccionamos a los problemas en lugar de ser proactivos, que es un poco, yo creo, a lo que se refería Alicia, a lo que se refería el ministro. Entonces, además de reaccionar al arancel que se nos puede imponer la semana que viene, ¿cuál es el plan? Ahora, el plan, por decirlo muy sencillo, necesitamos escala. Como ha dicho Enrico Letta antes, o sea, somos un país pequeño, todos. Entonces, o crecemos y nos convertimos en un país grande que sea capaz de confrontar tanto a Estados Unidos como a China, o seguiremos siendo el terreno de juego donde se están jugando la partida. Y ahí ya podemos entrar en todas las cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el tema es ese. O sea, llevamos mucho tiempo reaccionando y lo que hemos hecho es decir, ok, ¿cuál es el plan que queremos desarrollar en los próximos 5 años? Y termino aquí. Ha habido un ejemplo muy claro donde hemos sido proactivos, que es en el cambio climático, ¿no?
plan 2035, el que quieras. Ahora bien, ¿por qué fuimos hacia ese plan? Uno, porque por supuesto es fundamental para el planeta, pero dos, porque no requería recursos nuevos, ¿no? Lo que requería era, digamos, regulación, que es lo que hacemos bien, pero no requería recursos nuevos. Entonces, aquí ves un poco la estructura de incentivos de cada área. Y ahora estamos en una situación en la cual va a hacer falta recursos nuevos, de muchas maneras. Y ahí es donde vamos a tener que tener el debate. Ministro, ese pacto verde, la Unión Europea y los distintos países que formamos parte de la Unión Europea, ¿se han dado cuenta de que puede ser un problema para ganar competitividad en un contexto como este? Voy a enganchar justo con lo que estaba diciendo Ángel, porque para mí quizá tiene un contexto un poco más amplio. Y es que nos enganchamos muchas veces en la discusión de lo que son los cuellos de botella que tenemos para llevar a cabo planes donde más o menos podemos estar de acuerdo en un 90-95%, ¿no? En cuanto a las recomendaciones que tenemos que seguir. Y hay quizá tres elementos que son cuello de botella actualmente. Uno es la gobernanza, que tiene que ver efectivamente con el elemento de fragmentación política que está en el origen, ¿no? También del proyecto europeo, donde tardamos mucho en llevar a cabo según qué acciones, y eso suponiendo que nos pongamos de acuerdo finalmente en lo que tenemos que hacer, ¿no? Un ejemplo que lo cita mucho también el propio Nico es la Unión de Mercado de Capitales, ¿no? Estos 10 años que hemos tardado, donde todavía ni siquiera hemos empezado a dar los primeros pasos de manera decidida. Otro elemento, más allá de la gobernanza, es el tema de la financiación, que decía Ángel, donde efectivamente nos ponemos un montón de objetivos. Esa lista que decía Alicia, métele autonomía estratégica, ahora auméntalo con seguridad económica y vele añadiendo lo que quieras, ¿no? Y esto Draghi lo cuantificaba en 850.000 millones al año, que es el 5% del PIB europeo. El presupuesto europeo es un 1,1, y esto que él tenía una estimación bastante baja o sesgada a la baja de la defensa, ¿no? Que se ha visto totalmente superada apenas unos meses después, ¿no? Segundo elemento donde efectivamente tenemos que entrar en una discusión gorda. Y el tercero, que yo creo que es importante, es la renuncia o no a los valores europeos. Y para mí este es otro punto esencial. ¿Qué queremos ser y cómo queremos serlo, ¿no? Y ahí hay un punto de valores europeos que es el elemento de la apertura, ¿no? O de un orden basado en reglas, aunque no seamos ingenuos, efectivamente. Hay otro punto que es la sostenibilidad o el elemento verde, que de nuevo es fundamental. ¿Cómo podemos ser competitivos sin renunciar a este objetivo climático, que también tiene un vector de competitividad? No nos olvidemos que la apuesta por las energías renovables, entre otras cosas, se ve en el caso de España, supone también un elemento positivo en materia de competitividad y de atracción de inversión. Y el tercer elemento propio del ADN es el social. O sea, no podemos perder de vista el modelo de bienestar social que tenemos en Europa, no solo porque nos protege, sino porque ahora mismo además supone un punto importantísimo, que es evitar el desafecto institucional, que para mí es fundamental si estamos pensando además en una estrategia que pueda ser sostenible a medio plazo, porque no nos olvidemos que en el trasfondo de todas estas discusiones, y que tiene que ver con la gobernanza también, está la supervivencia de las democracias, o por lo menos como nosotros las entendemos, ¿no? Y para mí este punto es esencial. Y termino rápido diciendo que nosotros desde España estamos intentando, en la medida que podemos, contribuir a este debate, ¿no? Con el liderazgo, por supuesto, del presidente, con, por ejemplo, en materia de gobernanza, poniendo sobre la mesa lo que hemos llamado el laboratorio de competitividad. ¿Qué es esto? Es entender que no todos los esfuerzos tienen por qué ser a 27 inicialmente, que puede haber estas pequeñas coaliciones, ¿no? De países que avanzan de manera voluntaria, de tal forma que la fragmentación puede pasar no de 27 a 1 directamente, sino de 27 a 3 o 4 sistemas, que poco a poco vayamos avanzando, ¿no? hacia esa visión conjunta. Y luego, en cuanto a financiación, desde luego tenemos que avanzar, tenemos que impulsar el que acabemos estructuralmente, no solo con un presupuesto europeo que tenga un tamaño adecuado a estos retos que nos estamos poniendo, sino llegar también a una emisión mutualizada de deuda, a eurobono, como lo queramos llamar, porque lo vamos a necesitar. Alicia, ¿qué deberes tenemos Deberes. las instituciones comunitarias? Bueno, yo es que empezaría por decir que lo que Europa intenta hacer se me antoja desde mi atalaya, que llevo 20 años fuera, imposible.
porque la lista es... O sea, Es la optimista. no lo soy, lo reconozco. Entonces ya que no lo soy, o sea, descontado. Pero, Carlos, es muy difícil lo que queremos hacer. A ver, ¿qué queremos hacer? O sea, yo cuando estudiaba en Alemania, de esto hace 40 años, ya hablábamos del mercado único. Es más, cuando Europa introduce la moneda única, me acuerdo, yo venía de una universidad italiana y ahí pues, ¿no? O sea, era unión política o unión monetaria, ¿por dónde empezamos? Y llegamos a decir, bueno, si hacemos primero la moneda, rápidamente ¿no? nos obligará... Oye, es que, o sea, ha caído de todo, ¿eh? Vamos, estamos aquí, sinceramente, no digo de milagro, pero no hay más que recordar lo que ocurrió en el 2010 y 2012, y seguimos ni con el mercado único, o sea, que ya no hablo de... Entonces, claro, los deberes se acumulan. Unión bancaria, unión fiscal, o sea, no sé, decimos emisión única. Bueno, llegó el Next Generation, gracias a Dios, y el gobierno seguro que hizo, y me alegro, pero es que para hacer otro, y mira que sería lógico para defensa, parece que, o sea, quiero decir, es que cada vez es, y a eso se añade que cuando pensábamos todo esto, el mundo estaba globalizado. Y nos iba, el viento era a favor, porque claro, Europa solo, o sea, es decir, necesita la globalización. Nuestro modelo a 27 velocidades, que ojalá ya, pero es que es así, solo puede funcionar con el multilateralismo, porque si no o sea, entonces claro, digamos que algunas cosas son... No hemos sido nosotros responsables de que la lista crezca, ¿no? Nos las han impuesto. Bueno, ahora no, lo que está pasando en Estados Unidos ya es el colmo, llamémoslo así. Pero, claro, se nos complica el mundo externo, pero es que nosotros no hemos hecho los deberes. O sea, no podemos solo hablar del mundo externo, y no hablo de Europa. Y ningún país de Europa solo, creo yo que ni siquiera Alemania puede cambiar esto, porque... No, antes decía Leta que no hay que cambiar, que con los tratados que tenemos. No, pero ¿cómo? O sea, yo pienso, si hasta Xi Jinping ha sido capaz de cambiar la constitución, ¿no? del Partido Comunista de China de un plumazo, ¿cómo? O sea, nosotros no llevamos sin un tratado, ¿no? Con lo que ha cambiado el mundo. O sea, quiero decir, y no quiero ser negativa, es que es la verdad. O sea, es que es la verdad. Entonces, ahora, que por acabar con algo positivo. A ver si lo encuentro, porque había escrito algo y ahora no lo encuentro. Bueno, a ver, algo positivo. Y no es que aquí se vive muy bien, porque esto ya lo he escuchado, y es que no podemos decir solo esto. Entonces, lo positivo yo creo es que el mundo se ha vuelto tan agresivo, tan agresivo, que yo creo que con que hagamos un décimo de la lista, no hablo toda porque es imposible, alguien puede pensar, y esto ya es el Economist, no soy yo, Europa is back. No, si no hemos hecho nada, o sea, quiero decir que hace falta muy poco. Esto es lo dramático y lo bueno para Europa. Lo bueno para Europa es lo mal que están los demás. Yo puedo decir que en China, o sea, lo que llaman el involution es real, es decir, esa economía decrece ya nominal, o sea, nominalmente esto, digamos, va para abajo. Estados Unidos, siento decir, sé que habrá americanos, estamos en Aspen, pero sinceramente, no hay mucho que envidiar de la administración de Biden, de Trump, ya no hay mucho que envidiar, lo siento, pero entonces esto es lo que nos puede salvar, no que hagamos toda la lista, pero que en términos relativos nos volvamos atractivos. Y eso es lo que creo que Europa tiene que vender, no aquí, no entre nosotros, ¿no? Autocrítica es lo que decía Javier, pues autocrítica aquí, venta fuera. Porque nos toca vendernos, que yo de verdad, yo vengo de Delhi, de un foro de resina, y es que Europa, a pesar del Economist, sigue sin existir, siguen sin vernos. Nos tienen que ver como una alternativa.
Y para eso, con que hagamos un poco, no todo, yo creo que... Y yo empezaría, y acabo aquí, por la innovación. Esto nos lo dice de Draghi. Bueno, yo me he pasado un año haciendo estudios de patentes, no me voy a enrollar, pero en tecnologías críticas, inteligencia artificial, cuántica y semiconductores. Europa no está. En semiconductores es la única en la que nos asemejamos a China. Estados Unidos está porque siempre pasa lo mismo. En AI ya China está alcanzando, excepto en generativa, porque, claro, son seguidores pero rápidos. Nosotros, y acabo con esto, ¿por qué digo en innovación? Porque el mercado único no es solo la talla, es la talla también de nuestras empresas. Pero es que el mercado único es necesario para que nuestra innovación sea de verdad, porque lo que encontramos en nuestro estudio es brutal. O sea, Estados Unidos pone controles a la exportación a China en GPUs, a nosotros no. Bueno, ahora ya estamos en listados, España no, pero Suiza está en listados, que dices, bueno, Singapur en listados, o sea, que empieza ya a apretar, pero es que nosotros sin controles a la exportación tardamos 360 días en replicar una patente de inteligencia artificial relevante y China tarda 100 con controles a la exportación. Eso es lo que quiero decir. O sea, nuestro mercado único no es solo para tener empresas, es para innovar. Ángel, entonces, ¿en qué ámbitos se sitúa la oportunidad europea por orientar el discurso hacia lo que tenemos que hacer todavía? ¿No? ¿Dónde está la oportunidad para los europeos en este contexto? A ver, oportunidades hay muchas, hay que querer hacerlo. Y hay que empezar por ahí. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, ahora mismo hay todo un debate sobre el dólar como moneda de reserva, ¿no? Y muchos aquí habrán leído los artículos que han salido en el Financial Times las últimas 2 semanas, hablando del artículo que escribió Stephen Miran, el chair del Council of Economic Advisors en Estados Unidos y demás. Bueno, está todo este debate, ¿no? Entonces, este debate a mí me hace un poco de gracia, porque llevamos hablando del euro como moneda de reserva mucho tiempo. El diagnóstico sabemos cuál es y es muy sencillo. Es emitir eurobonos a gran escala. Si mañana el señor ministro y sus colegas decidieran poner un comunicado diciendo que se emiten 25 trillones de euros de eurobonos en los próximos 5 años... ¿Dónde hay que firmar? Exactamente, pues entonces habría una alternativa al dólar. No solo habría una alternativa al dólar, sino que habría una alternativa para la gestión de reservas internacionales y todas estas cosas. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. Necesitamos escala y sobre todo necesitamos dejar de tener una mentalidad de reducción de riesgos. Ya, cuando tú piensas cómo está estructurada la Unión Europea es protegerte del enemigo interno. Asegurarse que Italia no se pase con la deuda, asegurarse que Francia no te esté tomando el pelo, por decirlo así, con este sector o con el otro y tal. Tenemos unas reglas fiscales que son de restricción, una política de competencia que es de restricción, una supervisión financiera y demás que es evitar que crezca el crédito y tal. Bueno, hay que pasar de la defensa al ataque. ¿Cómo se puede hacer? Pues reformemos estas cosas. O sea, las reglas fiscales, yo llevo tiempo diciendo que a lo mejor había que haberlo hecho de otra manera, pero ahora claramente vuelven a ser viejas ya, en vista de lo que ha pasado en Alemania. La regulación y la política de competencia, pues bueno, siempre tiene que haber un equilibrio entre restricción y crecimiento. Pues a lo mejor habría que revisitar y hacer una auditoría de todo lo que se está haciendo. De hecho, la Comisión está hablando de simplificar y espero que en la política de competencia se empiece a hablar más de fomentar el crecimiento, la innovación y la escala. El sector bancario, yo sigo insistiendo, hablar de unión de mercado de capitales, y esto Carlos lo sabe, yo para mí sin bancos europeos no va a existir nunca. Pues empecemos por hablar de crear bancos a escala europea. Pero para eso hay que querer. O sea, lo que tenemos que hacer lo sabemos todos, es una cuestión de quererlo hacer. Por eso yo digo, hay que tomarse esto en serio, plantearse que el mundo ha cambiado, que los próximos no solo 4, sino los próximos 8, 12 o 16 años de Estados Unidos van a ser iguales a lo que tenemos ahora, que China solo va a seguir siendo más potente
que India solo va a ser más potente. Entonces, ¿qué queremos ser? Ministro, entonces el debate es cómo conseguimos Te lo he puesto fácil, ¿eh? No te quejes. ¿Cómo conseguimos canalizar una cuestión de carácter político? Porque no solo es economía. Estamos hablando de voluntad política para poder transformar la orientación de la Unión Europea. Sí, por eso hablaba antes, ¿no? de ese cuello de botella que puede suponer la gobernanza y cómo ser capaces de poco a poco ir intentando superarlo, ¿no? Y aquí hay dos formas. Una es a lo bruto, como pasó en el COVID, ¿no? Con la necesidad urgente que teníamos y la solidaridad con la que todos nos pusimos de acuerdo. Y otro yo creo que es efectivamente o tiene que venir de una reflexión estratégica e intentando olvidarnos de las discusiones políticas del pasado, ¿no? Toda esta discusión cuando se planteó, por ejemplo, la reforma de reglas fiscales, que volvíamos otra vez a los frugales frente a los derrochadores, ¿no? O a países del norte frente a países del sur. Esto no ayuda a nada. Los estereotipos, ¿no? Exacto, porque volvemos, diríamos, a repetir discusiones que no son para nada productivas. Y por eso yo creo que nosotros en su momento intentamos romper estas divisiones y ahora es una ventana de oportunidad para romperlas, ¿no? Voy a intentar dar la dosis de optimismo. Y esta ventana de oportunidad es un tren que no sabemos si va a volver a pasar. Y aquí Europa, a lo mejor podríamos haber estado mejor preparados, es posible, pero todavía estamos a tiempo de promover los cambios necesarios. Hablábamos antes, ¿no? Justo antes de entrar, que Europa tiene que dar ese mensaje de open for business, ¿no? De que estamos abiertos para ser un líder estratégico a futuro. Y ese punto yo creo que a nivel político está empezando a calar. Hablaba Alicia, ¿no? De esa dificultad para remover los tratados, pero bueno, ha caído la Constitución alemana. Quiero decir que, hablando, ¿no? de dificultades políticas, ¿por qué? Porque yo creo que hay una sensación de urgencia, ¿no? El freno de deuda, el cambio que ha habido en Alemania es un buen ejemplo que refleja, yo creo, que estos nuevos tiempos que están por venir. Y ahí, en ese punto de vista o en esa estrategia, yo coincido con el elemento de la innovación, que tiene que ser un vector horizontal a todo lo que hagamos, porque en el ámbito de la competitividad tiene que estar la innovación, en el ámbito de la seguridad y de la defensa va a estar de manera inminente la innovación, en todo el desarrollo industrial que hagamos tiene que estar, pero no es un punto que vaya a venir solo. Evidentemente vendrá de la mano de un mercado interior desarrollado, vendrá de la mano de una política de competencia que mire al medio plazo de manera más dinámica las necesidades de inversión, entre otras. Vendrá de la mano de una política energética que ayude efectivamente a que estas oportunidades de inversión se lleven a cabo, no solo de manera segura, sino además hay un punto importante aquí que yo creo que se dice poco de las energías renovables, y es que ayudan a asentar las industrias en el territorio. Y esto para mí es fundamental, lo estamos viendo en España. Yo que vengo de Extremadura, pues en Extremadura hay proyectos industriales ahora que se están desarrollando gracias a la existencia de esa capacidad de proveer energía renovable, desde baterías eléctricas hasta pues, la fábrica de diamantes sintéticos que se está desarrollando en Trujillo, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, van encajando las distintas piezas. Pero aquí, de nuevo, voluntad política sí, pero con una visión estratégica clara y teniendo claros también cuáles son esos cuellos de botella, ¿no? Y sobre todo, yo coincido ahí con Alicia, y lo decía en su artículo este fin de semana también Ángel, ¿no? Que recordaba las palabras de Draghi, hacer algo, ¿no? Hay tantas cosas que hacer, pero hacer algo. Pues en ese sentido es un círculo que lo rompas por donde lo rompas, va a ser bueno, va a ser positivo, lo rompamos, avancemos primero en unión bancaria o en unión de mercado de capitales, que sería bueno tener un sector bancario, volver a un segmento de titulizaciones, desarrollar, fenomenal, pero si podemos avanzar en unión de mercado de capitales, avancemos. Todo lo que podamos hacer en mercado interior, hagámoslo, aprovechemos la oportunidad que tenemos de que se están desarrollando, yo creo, un cambio de mentalidad en la inversión en materia de seguridad y defensa, para avanzar en desarrollo industrial, también en innovación en Europa. O sea, hay muchos puntos donde yo creo que la voluntad política está empezando a estar. Estamos sobrevolando un problema político de mucha envergadura y económico desde el punto de vista de la macroeconomía, Alicia. Magnitudes que buena parte de los ciudadanos de este país apenas comprenden, adivinan, cuando ponen el telediario, escuchan la radio, dicen es importante, pero no aterrizan en su vida, ¿no? Estamos ahora mismo hablando de un momento crucial para la Unión Europea. Si tú te tienes que poner delante de
una familia media española, tú le dirías, ¿hay razones para que estés preocupada por el futuro? ¿Por el futuro de tu bienestar? ¿Del ¿Tenías que bienestar hacerle europeo? esa pregunta a Alicia ahora mismo? Así. Y contéstala entera, por favor. Pero podemos hacer para una- que no me llegue a mí. Podemos. Ya sabes que los periodistas siempre muy oportunos, pero podemos contestar los tres. Y si puede ser brevemente, porque claro, no tenemos tiempo. Bueno, es que me estáis forzando a ser optimista, es que no puedo. Vamos a ver. ¿Hay razones para estar preocupados? Todo es relativo, claro. Hemos tenido momentos de cara o cruz, ¿no? O sea, no estamos en ese momento. Por ahora, eso ya, claro. Estamos en el momento, totalmente de acuerdo, ministro, que nos hemos puesto tantas ataduras en Europa que con que rompas una ya te vas a sentir que por fin puedes mover el codo. Claro, es que todo, o sea, regulación, ¿no? O sea, no tenemos un mercado único 40 años después. Tenemos una moneda que también constringe, porque claro, o sea, está muy bien, no es una moneda reserva. O sea, el euro ha perdido, en datos de SWIFT, desde la invasión de Ucrania, casi 10 puntos de transacciones y que se han llevado otros, que no han cumplido sanciones, que tal. O sea, quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las cosas positivas no las hemos usado mucho, volviendo a tu punto. Y las que nos constringen no las hemos levantado. Entonces, es verdad, volviendo a la familia, ¿no? que es cierto que con que empecemos, ¿no? Y por eso yo creo que lo que ha ocurrido en Europa en respuesta ¿no? al giro de la administración Trump es mucho más brutal que cualquier respuesta que hayamos dado, yo creo, bueno, desde luego a la invasión de Ucrania, o sea, si lo vemos, ¿no? O sea, ha sido mucho más brutal Trump que prácticamente una guerra en Europa. Esto dice mucho de que nos mueve. Y como parece que... O sea, sin este señor yo no sé si habríamos podido dar este paso. Entonces, lo positivo, por volver a... es que parece irónico, ¿no? Pero igual por fin vamos a empezar a sacar los codos, ¿no? O sea, a podernos mover nuestras empresas, nuestros ciudadanos, sí. nuestros estudiantes. O sea, es que son muchas cosas en las que nos hemos ido quedando atrás. Y eso es lo que yo, para mí, insisto, no sabemos por dónde empezar. Pues venga, como dice Draghi, da igual, empecemos. Y esto yo creo que es lo único que te puedo decir positivo, que parece que estamos empezando. Ojalá, si nos vemos el año que viene, no solo parezca, sino que realmente sea así. Estamos en un momento en el que, claro, Foro Aspen, la conversación que necesitamos, Ángel, es que no se nos pueden olvidar, son las familias que componen los países, son ciudadanos, ¿no? Y creo que hay que empezar ya a migrar esta suerte de debates estratégicos y compartirlos con el resto de la opinión pública de forma mucho más inclusiva. No puede ser que solo haya debates que no comprenden, porque si es un debate crucial, no es un debate crucial para los gobiernos, es un debate crucial para tu propio futuro, el de tu familia, el de tus aspiraciones, ¿no? Así que algo tenemos que hacer también para ensanchar ese debate, ¿no? De alguna manera. Mira, yo creo, estaba pensando mientras hablaba ahora Alicia, en el año 2012 nadie apostaba un duro por el euro. Yo tuve la suerte o el privilegio de ser parte de un grupo que junto con que fue por el mundo a contar la historia de España. Y la historia de España era, mira, tenemos un tejido industrial, tenemos una estructura de gobierno y de sociedad y demás, y vamos a salir de aquí. Bueno, ayer publicó las estadísticas del Banco de España, que creo que lo lleva a la prensa hoy, que tenemos la capacidad de financiación más alta desde que se tienen los datos. Te puedo asegurar que cuando yo hacía ese punto del año 2012 diciendo, mira, saldremos de aquí a base de exportaciones y de tal, yo lo decía, no sé si me lo creía del todo, pero no se lo creía nadie de los que me escuchaban.
Bueno, pues ha sido así. Sí, sí. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, tenemos la capacidad para salir adelante y para tener muchísimo éxito, pero que nos lo tenemos que creer. Entonces, hace falta un liderazgos políticos y hace falta que todos los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, estemos contando esa historia y trabajemos para ella. Ahora, ¿cómo vamos a salir exactamente? No lo sé. Pero hay que crear confianza, ¿no? Hay que generar... Mira, los argentinos tienen esta frase, hay que ponerse la camiseta. Los argentinos saben de crisis, ¿no? Y saben de salir de crisis y volver a caer en ella. Pero para salir de la crisis siempre dicen lo mismo, hay que ponerse la camiseta. Pues eso es lo que hay que hacer. Y entonces yo, igual que Alicia, cuando estoy fuera de España y cuando estoy fuera de Europa, yo llevo la bandera de Europa, en todas partes. Luego cuando vengo aquí intento echar un poco la bronca porque hay que ponerse las pilas. Pero yo creo que es eso. Entonces, tenemos la capacidad para hacerlo. Y lo voy a decir aquí también. O sea, yo creo que España en este sentido está liderando muchas cosas, porque muchas de las ideas positivas que se han hecho en Europa en los últimos 2 o 3 o 4 años han surgido de aquí. El tema de la gestión de la crisis energética, el tema del Next Generation EU y otros. Entonces, es cuestión de contribuir y de contribuir todos juntos al debate. Y al final, con el trabajo de Carlos y de todos los demás, al final las cosas salen. Ministro, me queda un minuto. Yo creo que el punto de confianza es fundamental y coincido en que hay que empezar a ensanchar los debates, ¿no? Y ser capaces de incluir en esta discusión al conjunto de la población, también para reducir ese nivel de estrés asociado al ruido y a la incertidumbre, ¿no? Porque hay debates que afectan o decisiones que afectan a su día a día y en ese sentido yo creo que tienen que ser partícipes, ¿no? de estos elementos que estamos hablando. Y luego también que desde el punto de vista político no estemos todo el rato mirando al nivel superior, ¿no? O desde España o desde los Estados miembros miremos a qué puede hacer Europa, sino que nos miremos también desde dentro, ¿no? ¿Qué avances, qué medidas, qué pasos podemos dar nosotros? Que no nos venga todo top-down, ¿no? De arriba a abajo, sino que desde abajo también nosotros fomentemos con iniciativas europeas, pero también con pasos a nivel doméstico, ¿no? Por ejemplo, los temas de simplificación regulatoria o normativa o de avance en el mercado interior. Es que parece ahora que todos los países dentro de ellos son un mercado interior perfecto y eso no es así. O sea, la realidad, por ejemplo, de un país como España, sin ir más lejos, ¿no? Con 17 comunidades, con 2 ciudades autónomas, es que de 11.000, creo que normas que se aprobaron en el año 2022, en torno a 9.000 eran de nivel regional o inferior. Entonces, de nuevo, hay mucho espacio para que seamos capaces y ahí nosotros pues, ya estamos sentándonos con comunidades autónomas, con las corporaciones locales para ayudar, ¿no? A avanzar en la consecución de un mercado interior en España, ampliable luego a la península, ampliable a más países, ¿no? Y luego no quisiera terminar sin otro punto que políticamente yo creo que también es importante y que afecta al día a día de los ciudadanos y que tiene que ver con la primera pregunta que decías y con los deberes. Hay un punto y es que Europa, lo decía también Alicia, depende del resto del mundo, ¿no? Y el avanzar en tener acuerdos. Europa tiene acuerdos, más de 40 acuerdos con más de 70 países o regiones. Hay que avanzar en esto. Y ahí la discusión, por ejemplo, la importancia del acuerdo con Mercosur. Esto yo creo que ya no solo es un tema comercial, sino es un tema estratégico. Pues entre todos también ir aterrizando para los ciudadanos, y termino con esto, por qué es positivo para ellos el que Europa haya cerrado un acuerdo con Mercosur, ¿no? Y limitar esos miedos que puedan tener o que puedan surgir, por ejemplo, en el caso de la ganadería. Aquí hay un ejemplo muy claro, quizá no es la forma más elevada de terminar, pero yo creo que es interesante, porque uno de los grandes miedos es que nos invada la carne, ¿no? En particular la carne argentina. Y aquí cuando vemos cuál es el acuerdo final al que se ha llegado, hay unas cuotas, hay un límite a la cantidad que se puede importar de carne de Mercosur, y este límite, si lo traducimos a una cantidad que nuestro cerebro pueda entender, no a toneladas, estaríamos hablando de un filete por persona por año. Y esto, de nuevo, yo creo que me parece que es una forma sencilla, es un filete grande, son 300 gramos, pero sigue siendo un filete por persona, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que esto es una forma sencilla, pero que es práctica para que nos llegue que frente a esto, la capacidad que tiene, por ejemplo, el sector del vino o del aceite de oliva en España de subir sus exportaciones un 40 o un 50% a países tan mercados como Brasil, pues nos va a permitir, ¿no? Ir aprovechando las oportunidades que también se nos dan y en ese sentido, de nuevo, aterrizarlo, explicarlo, pero también estar en el día a día aprovechando estas oportunidades.
Carlos Cuerpo, Alicia García Herrero y Ángel Ubide, muchísimas gracias.